Hermanos, nos encontramos en la lección número 13, la última lección de este trimestre, que ha sido una bendición para nuestras vidas poder tener un panorama más amplio de lo que son las profecías bíblicas, con toda esta gama de imágenes, de alusiones, de historias que nos llevan a confirmar definitivamente, hermanos, que la Biblia es un todo y que el mensaje de la Biblia no se encuentra solamente en un versículo, sino que el mensaje bíblico recorre cada página de las Escrituras. Y este trimestre lo hemos estado confirmando al ver todos estos asuntos de cómo estudiar y entender las profecías bíblicas en el marco completo de las Sagradas Escrituras. Imágenes del fin, la lección número 13. Esta lección de esta semana nos presenta, como las semanas pasadas, eh, unas crónicas históricas. Y en forma particular, en esta ocasión, estas crónicas eh, tienen una especial relevancia para nosotros y para todos aquellos que vivirán o que viviremos el fin de los tiempos profetizados justamente en las Sagradas Escrituras, los que habremos de vivir los eventos justo antes de la segunda venida de Cristo Jesús. El autor de la lección nos invita para que estas historias las veamos en un marco general y no querramos de cada detalle de las historias querer extraer un asunto y forzarlo de tal manera que podamos hacer conclusiones absurdas de lo que no está reflejado realmente en las profecías, con estas alusiones queriendo, insisto, en ver cada detalle que puedan coincidir. Esa es una alerta y es un asunto muy importante para todos los estudiosos de las Sagradas Escrituras. El propósito de estas alusiones, de estas crónicas históricas, es invitarnos a extraer, dice el autor de la lección, los elementos útiles para comprender mejor la verdad presente de la cual nosotros predicamos y hablamos. Así es de que es una lección extraordinaria y como lo hemos venido haciendo, vamos a tratar de resumir los asuntos que considero más importantes de la lección para dejarlos en la enseñanza en cada uno de ustedes y al compartirlo también ustedes con sus clases de escuela sabática. Tres historias, eh, o mejor dicho, dos historias, tres personajes que en esta ocasión trataremos de analizarlo de una manera breve para poder extraer, insisto, estas preciosas lecciones. Vamos a ver un poquito sobre Jonás, vamos a ver también un poco también sobre Belsasar, allá en Babilonia, y vamos a terminar con parte también de la historia o de los elementos que sacamos de la vida de Ciro, el rey persa que conquistó Babilonia. Empecemos con Jonás. Y empezamos con Jonás y nos trasladamos naturalmente a Nínive. En la lección, y muchos autores también llaman a Jonás el profeta renuente.
Y yo digo, con razón lo llaman así, porque en muchas maneras y en varias formas fue renuente para aceptar el llamado que Dios le estaba haciendo. Así de que sí, es un profeta, o lo consideramos, de acuerdo con el texto bíblico, como un profeta renuente, aunque ese no es el final de la historia. No se queda con ese título al final. Algún día, aunque yo no he escrito ningún libro, pero algún día les contaré el final de la historia de Jonás. El, el subtítulo, voy a usarlo así, de renuente, tenía que ver con la ciudad de Nínive y los habitantes. Pues todos los historiadores coinciden en que era un pueblo extremadamente cruel, bárbaro, especialmente al tratar a sus rehenes de una manera inhumana completamente para seguirlos sometiendo. El mensaje de Jonás es inequívoco, es un mensaje de juicio. Es decir, Nínive está condenada. Y aunque la descripción del mensaje en el libro de Jonás es muy breve, si lo vemos en una perspectiva realmente eh, eh, de Jonás, su mensaje era breve, pero era inciso y contundente. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Nínive condenada. Y estaba llegando sobre ella un juicio divino. Un juicio divino. Y hablar del juicio en la profecía bíblica es un asunto que a mucha gente le da temor el asunto del juicio. Por lo que implica el juicio, ¿no? Implica el juez, un acusado, los testigos, las evidencias y finalmente la sentencia, ¿no? Que es un asunto que crea mucha expectativa. Ahora, la lección de esta semana señala el autor que hay tres aspectos que resaltar de la predicación de Jonás. Y entonces señala él, uno, la condenación a través de esta predicación, la condenación fue evitada finalmente. Es decir, la actitud de los ninivitas sirvió para que el juicio de Dios finalmente se retrajera y la ciudad fuera perdonada y siguiera adelante, ¿no? Así de que, pero gracias a la predicación de Jonás, gracias a la predicación de Jonás, breve y concisa. Número 2, su predicación llevó al tema en la ciudad y Dios fuera exaltado ahí en la ciudad de Nínive, ¿no? El mensaje de Dios y el arrepentimiento de la ciudad llevó a una exaltación del Dios al cual Jonás se había presentado que servía. Y el tercer punto de esta predicación de Jonás, hermanos, es que la ley de Dios allí en esa ciudad y en esa ocasión, la ley de Dios fue reverenciada. Tres elementos de esa predicación que nos hablan de algunas similitudes que pasarán antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Y entonces el autor de la lección en algún momento preguntó,
¿Ocurrirá algo así en los últimos días? Es decir, ¿será que la gente se va a arrepentir y Dios va a perdonar? Y entonces el autor lo contesta categóricamente. ¿Habrá una historia parecida así en los últimos días? Y el autor contesta sí y no. Sí, porque seguramente habrá mucha gente que genuinamente se arrepentirá y Dios perdonará. Pero no, también, porque evidentemente también habrá gente que ante toda la evidencia de Dios que se manifestará, seguirá en su arrogancia, en su posición, y entonces finalmente serán destruidos. Pero la historia de Jonás es una historia de juicio, hermano. Y es una referencia muy precisa y que Dios utilizó esa historia justamente para señalar esa parte, ¿no? Hablando de que en los últimos tiempos los, la acción de los ninivitas condenará a los que vivan en el tiempo de Fir por su reacción ante el mensaje de advertencia que Dios va a mandar a través de sus siervos. Una historia para mantenerla en ese contexto y no solamente quedarnos con la historia de Jonás, de lo renuente, del gran pez y todas esas cosas, porque la profundidad del mensaje de esta historia, hermanos, es más que eso, es mucho más que eso, y es más serio de lo que algunos de nosotros nos imaginamos. Esa es la historia de Jonás. Imágenes del pasado que proyectan también imágenes hacia el futuro de lo que ha de ocurrir con la gente, con las multitudes, antes de la segunda venida de Cristo Jesús. La segunda historia. La segunda historia es un poquito, tiene más puntos que es importante tocar y recordarlos para bien de todos. La historia de Belsasar, y entonces ahora nos trasladamos a Babilonia. A Babilonia. La historia nos dice que Belsasar no era realmente, u oficialmente, no era el rey, era el corregente. El rey principal, o el rey, era Nabonido. Belsasar era un corregente que regenteaba por disposición de Nabonido, mientras él se dedicó a otros asuntos en otros lugares. Por eso la historia dice que Belsasar prometió que si alguien le descifraba el mensaje, le iba a ser nombrado el tercero en el reino, porque el primero era Nabonido, el rey, ausente. El segundo era él, y el que descifrara ese enigma sería el tercero, asunto que finalmente cayó sobre Daniel. Los historiadores señalan que el 12 de octubre del año 539 a.C., exactamente, fue la fecha trágica para la caída de Babilonia y la muerte de Belsasar. Fíjese qué interesante, eso aquí en México es una fecha significativa, el 12 de octubre también para nosotros. Bueno, el 12 de octubre, pero del año 539 antes de Cristo, fue la noche trágica para la ciudad de Babilonia. Y también el mensaje que recibió Belsasar en medio de esa fiesta, de esa orgía que estaban haciendo y de ese sacrilegio al traer los vasos que Nabucodonosor se había traído de Jerusalén y que los tenían guardados y que él los sacó para todavía en su borrachera deleitarse más en lo que estaban haciendo, también era un mensaje de juicio, ¿no? Un mensaje escrito por la mano de Dios. Me llama la atención este asunto, ¿no?
un mensaje escrito directamente por la mano de Dios. Pocas veces en la Biblia encontramos registros de Dios escribiendo. La primera vez que encontramos a Dios escribiendo es los 10 mandamientos. Los escribió con su propia mano. La segunda vez es esta, cuando esa mano aparece con ese mensaje de juicio. Mene, mene, tekel uparsin. La tercera vez fue cuando aquella mujer que fue tomada en adulterio y el Señor se agachó para escribir con su dedo allí en tierra los pecados de los que la estaban acusando, ¿no? Significativo que Dios escriba. Una lección muy importante para nosotros. Bueno, la historia dice que esa mano que apareció en medio de esa fiesta y de esa orgía causó tanto temor que, aunque el texto bíblico no lo dice, pero es seguro, Elena White menciona algunas cosas, que hasta la borrachera se les pasó del impacto que esta imagen causó allí en ellos. ¿Cuál era el problema de Belsasar? Muy parecido al problema de Nabucodonosor años atrás. El orgullo y la autoexaltación, ¿no? ¿Por qué? Porque Belsasar, malamente, después de haber seguramente conocido la historia de Nabucodonosor, Belsasar creía que Babilonia era invencible. Y eso nos hace recordar también una historia trágica ya del siglo XX, ¿no? El Titanic, famoso barco, ¿no? Embarcación enorme. El Titanic también era insumergible, pero mire lo que le pasó. Porque sobre todas las cosas está Dios. Y para Dios no hay imposible. Esas cosas son, dijéramos en términos nuestros, ¿no? Son cosas de niños para Dios. Derribar los muros de Babilonia, el surgimiento del Titanic, son cosas de niños para Dios, ¿no? Pero su orgullo y su exaltación lo llevaron a un punto sin reversa. Esa historia eh, señala un extraordinario paralelismo entre la Babilonia literal de Daniel capítulo 5 y la Babilonia simbólica de Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. En Apocalipsis se habla de una Babilonia, que es una Babilonia simbólica, con características semejantes a la Babilonia literal. No que no nos dé el tiempo en esta ocasión de poder mencionar todo eso, pero es un paralelismo extraordinario que tenemos que ver y entender de esto, ¿no? Finalmente, el perfecto cumplimiento de las profecías relativas a la Babilonia literal nos ayudan a confirmar, hermanos, nuestra confianza en la inminente caída también que sucederá a la Babilonia simbólica. Lo que le pasó en lo literal sucederá a la Babilonia simbólica también. Esa historia nos debe de dar confianza en Dios. Y este paralelismo, hermanos, nos habla de la forma extraordinaria como Dios nos va guiando y conduciendo para entender estos pasajes y ponerlos en el contexto correcto para prepararnos para la segunda venida de Jesús. Y finalmente, Ciro, el persa, ese hombre que vio la posibilidad de tomar finalmente allí la ciudad, se le ocurrió el asunto del río que ya antes había sucedido
el desvío de ese río para otros asuntos, y entonces ese desvío del río y la penetración del el ejército por él fue la que sirvió para que esto sucediera. En Isaías 45:1, Dios se refiere a Ciro como su ungido. ¿Por qué? Porque utilizó a Ciro para cumplir su voluntad. Entonces Ciro se convierte en un instrumento de Dios para cumplir los propósitos de Dios. Por eso se lo menciona como un ungido, como el ungido de Dios, ¿no? Ahora, las dos acciones de Ciro que lo ponen en esta posición y que prefiguran la segunda venida de Jesús son muy sencillas, ¿no? Uno, liberó al pueblo de Dios, porque fue a través de eso que acabó el cautiverio babilónico, y entonces liberó al pueblo de Dios, y luego ya después continuamos con la historia de la gente que quiso regresar para reconstruir, o la gente que se quedó allá en el imperio medo-persa también, pero eso ya es otra historia, ¿no? Pero Ciro cumplió ese propósito de liberar al pueblo de Dios. Y número dos, su campaña contra Babilonia. Son dos elementos que nos resalta la lección para que le entendamos el por qué se lo ha llamado ungido, como una semejanza de lo que Dios hará también en el tiempo del fin en su pueblo. Liberarlos y acabar finalmente con el dominio y el poderío de una Babilonia que se cree invencible. Dos historias, un juicio. Dos historias diferentes. Nínive, ante un mensaje breve y corto de Jonás, se arrepintió. Y entonces vivieron. Babilonia se rebeló, su orgullo y su autosuficiencia los llevó a la destrucción. Por eso el autor dice que al final del tiempo, pues se dará una historia parecida. Unos sí y otros no. Como dice un canto muy conocido que entonamos en la iglesia. La gracia que Ciro mostró de liberar al pueblo es un paralelo también de la gracia de Cristo, de liberar a su pueblo de las garras del pecado. Y la lección nos invita, hermanos, y con eso terminamos. Y esa es parte del mensaje que debemos de dejar para nosotros en esta lección. Los que